quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Amén. Que tengan un bendecido día. Una vez más me presento delante de ustedes. Les mando un abrazo a cada uno. Amén. Hoy le quería invitar a compartir la palabra de Dios en el libro de Salmos. Salmo 73. Amén. Un salmo hermoso. Salmo de Asaf. Amén. Dice el título: la tragedia de los malos y la bendición de confiar en Dios. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos, para con los limpios de corazón. Amén. Amén. Por ahora lo dejamos ahí. Amén. Decía Asaf: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Amén. Primero que nada, este es un salmo de Asaf. Amén. Era un levita. Amén. Elegido por David como líder de los levitas. Él estaba constantemente en el templo, él escribió varios salmos. Era un varón que conocía de Dios. Amén. Que estaba todo el tiempo en contacto con David en el templo, tenía relación con David. Amén. Y decía: Asaf, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Asaf declaraba, reconocía la bondad de Dios. Amén. Y hasta aquí está todo perfecto, todo lindo, pero seguimos leyendo en el 2. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Amén. Aquí vemos a Asaf reconociendo su error, reconociendo que casi se deslizaron sus pies. Dice: en cuanto a mí. Amén. Primero vemos que Asaf reconocía a Dios. Y luego en el próximo versículo vemos que dice: en cuanto a mí. Aquí se separa él como diciendo: en cuanto a mí, que no es culpa de Dios, que Dios no tiene nada que ver en esto, que Dios no tiene nada que ver en el problema que va a relatar a continuación. Amén. Decía Asaf: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Amén. Y a partir del 4 podemos ver las razones si se puede decir, por las que Asaf tenía este problema, tenía esta controversia, esta duda en sí. Amén. Y los invito a leerlo. A partir del versículo 4 dice: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido, de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad, de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Amén. Aquí vemos a Asaf declarando delante de Dios su problema, lo que él pensaba que era su realidad, lo que él vivía a diario. Y aquí es donde le invito a reflexionar, amén. Porque en un principio Asaf decía que era bueno Dios para con los limpios de corazón. Pero después vemos que dice: en cuanto a él, en cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies. A continuación vemos el problema, lo que le plantea él a Dios. Amén. Él veía que el impío se enriquecía, él veía todo lo que hacían, que quizás para él lo que él veía con sus ojos, que cuál era su realidad, él veía que el de afuera crecía, que estaba bien, que tenía alimento, que tenía trabajo, que sin tanto esfuerzo alcanzaba un mejor pasaje en esta tierra que él. Y él decía que él era azotado, que él sufría, que él pasaba quizás muchas pruebas. Y él planteaba eso a Dios.
Él planteaba de su parte que ellos decían que Dios no veía, que acaso tiene poder Dios, que acaso Dios ve, acaso Dios escucha. Amén. Y yo reflexionaba, me hacía reflexionar el Señor, ¿cuánto nos presentamos muchas veces así delante de Dios? ¿Cuánto nos presentamos con las dudas? Usted sabe, hermano, que muchas veces se ha quedado como un estereotipo de creyente, de cristiano, de que dice que el cristiano no tiene dudas, de que el cristiano no tiene por qué tener quejas, el cristiano vive perfecto para adelante. Y la realidad es que no es así. Amén. Yo creo que todos, desde el más joven hasta el más grande, desde que está hace un año, hace 40 años, que conoce al Señor, todos tenemos dudas. A todos se nos presentan pruebas que muchas veces nos hacen tambalear en la fe. A todos muchas veces pasamos dificultades que nos hacen preguntarnos muchas cosas. Amén. Por eso siempre se recalca que es tan importante la oración, la comunión con Dios en nuestra vida. Que no es que yo una semana voy a ayunar todos los días, voy a orar todos los días, la otra semana voy a estar tranquilo. No, porque es una constante relación entre nosotros y Dios. Porque sabemos y entendemos que no somos suficientes, que nosotros no hay autosuficiencia. Amén, que tenemos necesidad de Dios, porque vivimos en un envase de carne. Y mientras estemos acá va a ser siempre así. Por eso estamos en continuo cambio, en continuo crecimiento. Amén. Y con esto le quiero decir que va a tener dudas, que va a tener preguntas. Pero ¿sabe qué? A continuación en el versículo 15 dice Asaf, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí. ¿Qué quiere decir aquí Asaf? Asaf veía, decía, hablaré como ellos. Y dice a continuación, he aquí la generación de tus hijos se engañaría. Y él pensaba en eso, y para él era duro trabajo y él meditaba. Y aquí vemos una oración de Asaf delante de Dios. Primero, vemos que Asaf tenía dudas, que Asaf se encontraba en una controversia, en un problema quizás complicado, por el que pasamos todos. Yo estoy seguro que todos hemos pasado por este problema, por esta dificultad, de esta controversia que se plantea en nuestras vidas muchas veces. Y él decía, ciertamente yo engañaría a la generación de tus hijos. Amén. Como decía en un principio, Asaf conocía a Dios. Asaf sabía que Dios era bueno. Y Asaf sabía que donde tenía que volcar esta duda era en Dios. Asaf sabía que este problema lo tenía que volcar delante de Dios, delante de su presencia. Él sabía que si, le doy un ejemplo, Asaf era un varón grande. Él sabía que no podía ir a un joven y decirle, escuchá, ¿sabes qué? ¿Sabes que tengo este problema, esta situación? Yo veo que la afuera crece, yo veo que la afuera se llenan, engordan, les sobra trabajo y no se esfuerzan en buscar a Dios. Asaf sabía que podría causar controversia, sabía que en alguien más nuevito, por así decirlo, podría causar preguntas, dudas que no tendrían que ir al caso. Por eso Asaf se volcaba delante de Dios. ¿Y qué le quiero decir con esto? Es que va a tener dudas. Tenemos dudas todo el tiempo. Y muchas veces el problema del cristiano es creer que parece que uno tiene miedo de decirle a Dios, no, Señor, pasa esto en mi vida, veo esto que pasa afuera y tengo dudas, no. Tengo estas dudas, tengo estas preguntas y a veces me parece que no le queremos decir a Dios porque tenemos miedo que Dios nos va a decir, no, vos sos pecador. No, ¿cómo vas a decir esto? Y si el Señor conoce nuestros pensamientos, el Señor sabe lo que vamos a pensar antes de que lo pensemos. Amén. Por eso la importancia de volcar nuestras dudas a Dios, nuestras preguntas. Además nos va a pasar, vamos a tener dudas, pero quédese tranquilo que lo tiene que volcar delante de Dios. Quedémonos tranquilos de que Dios conoce nuestras preguntas, nuestras dudas. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque tenemos humanidad de nosotros, porque estamos en un envase de carne, porque vivimos en un mundo natural, nos movemos en un ambiente natural. Amén. Caminamos a diario en este mundo. Y constantemente se nos presentan estas preguntas. Pero la importancia es en dónde nos volcamos nosotros. Asaf sabía que el primero que se tenía que volcar era en Dios.
no andar contando sus dudas por ahí, no andar planteando a terceros dudas que tenía él, que podían hacer flaquear la fe a otro. Amén, no sé si me va comprendiendo, pero podemos ver un versículo hermoso a continuación, de que refuerza esto que Asaf decía en el 17. Amén. Dice el 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Amén. Yo creo que aquí está el secreto de este capítulo. Podemos ver desde un principio que Asaf reconocía que Dios era bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. A continuación vemos que él decía que casi resbalaron sus pies. ¿Por qué? Porque tuvo envidia de los arrogantes, porque tuvo envidia del impío. Y después vemos que él le plantea a Dios todo lo que él veía con sus ojos, lo que él pensaba que era su realidad. Pero en este versículo podemos ver que dice Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Amén. Y quizás parezca algo simple, algo muy fácil, pero ¿sabe cuál es el secreto? El secreto está en ir a la iglesia. El secreto está en buscar a Dios en el santuario. Amén. Y Asaf entendía esto. Asaf entendía, y podemos ver aquí un proceso. El proceso de Asaf en el que él veía todo esto y se quejaba delante de Dios y se derramaba delante de Dios. Y después dice, pero entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Amén. Primero lo importante de este versículo, que Asaf dice, comprendí. Amén. Nosotros cuando vamos a la casa de Dios, nosotros cuando vamos a la iglesia, nosotros vamos a comprender. Amén. Porque como les decía, nosotros vivimos a diario, nos movemos naturalmente en el trabajo, en nuestro hogar, en el barrio, en las calles. Y uno va a buscar de Dios al templo. Uno va a la iglesia a buscar de Dios a comprender. Porque en la iglesia comprendemos, en la iglesia se abre nuestro entendimiento, en la iglesia Dios se nos revela. Amén. Y además, sumarle a eso que nosotros nos motivamos, nos podemos motivar en hermanos, amén, en los siervos. Por eso es importante la comunión. Amén. Por eso es importante saber que en la iglesia estamos en armonía, compartimos todas cosas en común. Amén. Y Asaf lo decía, Asaf decía, hasta que entrando en el santuario Dios comprendí el fin de ellos. Amén. Yo creo que Asaf llegaba con una realidad que veía en sus ojos, que pensaba que era su realidad. Y quizás muchas veces nos quedamos en eso. Y es una realidad, sí, que vemos que el otro crece y a veces parece que uno no. Pero aquí vemos que Asaf llegó al templo y conoció otra realidad. Una realidad eterna. Una realidad que trasciende lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Una realidad que trasciende nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras limitaciones como seres humanos. Una realidad que trasciende todo. Amén. Realidad que nos confronta la realidad eterna. Una realidad que nos hace saber que nuestro fin va más allá de la muerte. Que nuestro fin va más allá de nuestros sueños, de nuestros anhelos. Amén. Y de lo que pueden acaparar en el mundo cualquier impío. Amén. Esa es la realidad que veía Asaf. Esa es la realidad que él comprendió yendo al templo, yendo a la iglesia. Eso es lo que él entendió. Amén. Se le reveló Dios en ese momento y él entendió que había una realidad diferente a lo que él veía con sus ojos. Amén. Y le invito a leer a continuación en el 18, dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer como han sido asolados de repente. Perecieron y se consumieron de terrores como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Amén. Aquí Asaf declaraba otra realidad. Amén. Uno puede ver cómo cambió, yo imagino su semblante, cómo cambió su entendimiento, cómo recibió ese renuevo en el templo y entendió, y aquí puede él relatar el fin de ellos, la otra realidad, la otra cara que quizás no se ve, pero que un cristiano sabe, que un cristiano comprende. Amén. Y dice el 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y dice,
Aquí vemos que lo que sentía Asaf, él decía que en su corazón sentía punzadas, sentía amargura en su alma. ¿Por qué? Porque él miraba con sus ojos naturales. Porque él veía lo de afuera y él se llenaba de bronca, de amargura, él se llenaba de preguntas. Pero dice el 23, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Aquí tengo yo en los cielos, sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Aquí vemos un Asaf diferente. Un Asaf que desde un principio podíamos ver que él servía a Dios, él era el líder de los levitas, él estaba con David, él cantaba, él hacía muchas cosas, pero vemos que él comprendió que Dios siempre estuvo ahí. Él tenía una verdad que yo creo que todo el tiempo declaramos nosotros, que a quién tengo yo en los cielos sino a ti. Él sabía que Jehová era su roca, él sabía que en Dios se podía volcar. Amén. Pero como yo creo que nos pasa a muchos, hay momentos de prueba, hay momentos de luchas, hay momentos de aflicción, en los que parece que se nos olvida quiénes somos, se nos olvida quién es nuestro Padre, se nos olvida eso que declarábamos días anteriores, quizás en una reunión, en un culto, y a veces parece que nuestra fe mengua, que nuestra fe se apoca, pero aquí está la importancia de la comunión con Dios, de la oración, del acercarse a Dios, del acercarse en oración, en clamor delante de Dios, todo el tiempo. Porque un día que no oremos es un día que viene el problema, al otro día viene el problema, viene la lucha y chao, nos olvidamos del versículo que leímos ayer, nos olvidamos de todo. Por eso es importante que nuestra vida vaya en continuo cambio, en continuo crecimiento. Y no hay otra forma sino que en la búsqueda, que en entender, como decía Asaf en el 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Amén. En el Señor he puesto mi esperanza, decía Asaf. Nosotros entendemos que en acercarnos a Dios está nuestro bien, que sabemos qué es lo que nos conviene. Amén, no lo que nosotros muchas veces creemos que nos conviene. Sabemos y entendemos que en Dios está nuestro bien. Y dice en el 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Amén, hermano, nosotros sabemos cuál es nuestro final. Nosotros sabemos que esto es pasajero y que no nos tenemos que afanar por lo que ven nuestros ojos, no nos tenemos que afanar porque quizás a veces nos cuesta, a veces creemos nosotros que parece que nuestro esfuerzo no alcanza, parece que nos esforzamos de más, pero no mire con sus ojos naturales. Medite en la palabra, acérquese, vuélquense en Dios y lo más importante, entendamos que debemos congregarnos, que debemos acercarnos a Dios, a su casa, que comprendamos que en Dios está nuestro bien, que en Él está nuestra esperanza. Amén. Y que un día Él nos recibirá en gloria. Amén. Por eso yo le invito a confiar, le motivo a seguir orando, a seguir perseverando. Amén. Que no estamos solos. Hay un pueblo, hay una iglesia y hermanos que oran, que claman. Amén. Y que todos tenemos necesidades, que todos tenemos pruebas, que todos tenemos dificultades, todos tenemos luchas. Pero no se olvide que todos tenemos el mismo Padre. Todos tenemos el mismo Creador, el mismo dueño de nuestras vidas. Amén. Poderoso, más poderoso de lo que nosotros muchas veces nos imaginamos, más poderoso de lo que muchas veces nosotros demostramos con nuestros actos. Amén. Pero como decía Asaf en el principio, Dios es bueno, bueno para con Israel, bueno para con los limpios de corazón. Amén. Y para ser limpios no tenemos que acercar a Dios. Para buscar esa santidad tenemos que buscar a Dios. Y no hay otra manera. Amén. Yo le motivo y le animo a seguir. Le mando un abrazo enorme y le invito a orar. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nosotros reflejamos
Nos reflejamos en tu palabra, Señor amado, y reflexionamos, Señor amado, y en este momento vemos que muchas veces somos como Asaf, que estamos en tu casa, que servimos, que estamos constantemente, Dios amado, pero quizás nos encontramos con dudas, quizás nos encontramos con muchas preguntas, Señor amado, y muchas veces nos olvidamos, Dios amado, que debemos volcarnos en ti. Muchas veces nos olvidamos, Señor amado, que todo, Dios amado, lo tenemos que volcar a ti, Dios amado. Perdónanos, Señor amado, por muchas veces obrar mal, por muchas veces pensar mal, por muchas veces, Dios amado, creer que tú no estás ahí, Dios amado. Pero hoy nos acercamos a ti sabiendo, Dios amado, como decía Sab, que tú siempre estuviste con nosotros, Dios amado. Que tú siempre has estado ahí, Dios amado, a pesar de que muchas veces nos queramos aferrar a lo natural, a lo que ven nuestros ojos y creemos que esa es nuestra realidad. Pero la realidad es otra, Dios amado. Tú nos haces entender por tu palabra, Dios amado, que nuestra realidad es una realidad eterna, una realidad que trasciende los problemas, una realidad que trasciende, Dios amado, las banalidades de este mundo, una realidad que trasciende, Dios amado, nuestro pensamiento, nuestro entender, Dios amado. Por eso te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos las gracias, amado, porque tú nos has escogido, porque tú nos has adoptado, porque tú nos has hecho hijos tuyos, Dios amado, en el nombre suyo nos encontramos en una familia que no merecíamos, Señor amado, en el nombre de Jesús. En este momento te pido, Señor amado, para que tú levantes al caído, para que tú le des la fuerza, Dios amado, aquel que no la tiene, aquel que se ha apocado en su fe, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, te clamamos para aquellos que no se están congregando, por aquellos que se han alejado, que se han apartado en este tiempo, por aquellos, Dios amado, que quizás, Dios amado, ven el tiempo, ven el frío, Dios amado, ven, Dios amado, lo que está pasando en las calles, Dios amado, para que tú, Dios amado, sorte las vidas, para que tú pongas el querer como el hacer, Dios amado, en cada corazón, por buscarte, por estar, por llegar, Dios amado, en el nombre de Jesús. En este momento te pedimos fuerza para cada uno de los hermanos que oran, que claman, Dios amado, para que sigan orando, Dios amado, para que no se cansen, Dios amado, para que oren sin cesar, Dios amado, en cada uno de nosotros, Dios amado, danos la fuerza para poder clamar a diario, Dios amado, porque es necesaria la búsqueda, porque es necesaria la oración, porque es necesario leer la palabra, Dios amado, porque es necesario acercarse a ti cada día, Dios amado, porque no hay otra manera, porque en ti hallamos la santidad, porque en ti hallamos el renuevo, porque en ti hallamos la libertad que necesitan nuestras vidas, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios amado, por el refrigerio que es tu palabra para nosotros, gracias porque tú, Dios amado, en este momento, Padre amado, bendices cada hogar. Gracias por tu paz, Dios amado, que rodea nuestras vidas, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque no nos llena, Dios amado, el bien material, porque no nos llena, Dios amado, en lo económico. Sí que es necesario, Dios amado, y a ti te clamamos, Dios amado, por el trabajo, a ti que te clamamos por el pan en la mesa, por el vaso de agua, Dios amado. Pero sabemos que la prioridad, lo más importante, Dios amado, es enfocarnos en ti, en buscar tu reino, tu justicia, Dios amado. Sabemos que tú añadirás todo, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado. Te damos las gracias porque tú suples todas nuestras necesidades, porque tú no nos haces faltar nada, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Dios amado, por tu presencia que nos acompaña a diario, Dios amado. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que habita en nuestra vida, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Yo te alabo, te bendigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, le entrego la gloria, la honra y la alabanza por todo Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén